cuanto más avanzamos. Y ya el otro miércoles podemos ir definiendo lo que vamos a evaluar para el parcial. Bueno, entonces voy a dejar para que los del siguiente grupo, que sería el grupo número 5, bueno, digo grupo número 5, son en el quinto orden, que les tocaría exponer para que procedan. Ya tenemos mayoría. Y así pues podemos avanzar más. Bueno, reviso mejor en el listado quiénes son los del siguiente grupo. Rocío Guadalupe. Buenas tardes, licenciado. Ahorita empezamos con la presentación. Perfecto. Buenas tardes. A nosotros nos tocó el fin del Estado. El Estado tiene diversos fines y que en estos están sujetos a su organización económica, política, según éste se adapte. Además de eso, las finalidades del Estado constituyen direcciones, metas, propósitos o tendencias de carácter general que se conocen como Estado y es para su justificación. Hay dos términos para definir el Estado como tal. Uno es el general y el otro es el particular. El general persigue el bienestar de la sociedad y el particular busca el bienestar de la persona que es considerada individualmente. Está claro que los fines del Estado siempre serán a favor de sus integrantes e intereses y que en ningún momento podrán vulnerar sus derechos. Buenas tardes, licenciada. Yo les voy a hablar acerca del bien común. El bien común es el que concierne a todos los individuos de un país, del Estado. Es el fin propio e irreemplazable. Se podría definir como la búsqueda de una mayoría, de la satisfacción de una mayoría, tratando de hacerlo mediante el derecho, que debe ser considerado y deberá ser aceptado por los gobernadores. Como en nuestra Constitución, en el artículo 1 de la protección a la persona dice que el bien común, la realización es el bien común del Estado, es la finalidad que tiene. Otro fin perseguido es el particular, el cual dice que cada individuo en concreto no cae en su obtención en forma directa dentro de la esfera competencia del Estado. Se dice que el bien particular puede ser egoísta porque persigue un bien común lucrativo y también puede ser un ultraísta cuando se trata de una sociedad en beneficencia. Gracias. Yo les voy a hablar de los fines particulares. Estos son dos, los primarios y los secundarios. Los primarios son los que el Estado debe necesariamente cumplir por sí mismo directamente o a través de sus organizaciones. Un ejemplo de esto sería la administración de justicia, las relaciones exteriores, esos son los que el Estado puede cumplir directamente por sí mismo, pero también puede dejar a cargo de los individuos u otras organizaciones políticas. Que en cada estado predomine. Un ejemplo sería la salud, comerciales, bancarias, agrícolas y ganaderas.
Cristian, no le escucho. Cristian, mejor apague su cámara, de repente su señal no es muy estable. Con eso estaría. No le escucho. Ahora los dejo con las conclusiones. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre las conclusiones que tomamos como grupo. La número 1 es que el Estado y los fines que persigue, los cuales deben de ser, desde luego, distintos en cada sistema económico, tal como se afirma. El Estado persigue fines y estos fines están de acuerdo con la organización que acepta cada uno de los estados y del sistema económico político que adopte, puesto que los fines del Estado totalitario son distintos a los fines que pueda tener en un Estado de corte democrático. El primero busca el bienestar de la colectividad y el segundo busca el bienestar de la persona considerada individualmente. La número 2, fines primarios del Estado. Los fines que el Estado debe necesariamente cumplir por sí mismo directamente a través de sus órganos. El mantenimiento del orden interno a través del cual se procura lograr y asegurar un ambiente de paz, tranquilidad y respeto entre todos los habitantes. El Estado uruguayo cumple este fin directamente a través del Ministerio Interior. Sin embargo, suelen considerarse fines particulares, no tantos. Se forja un estado de momento histórico determinado, casi A mi compañera se le fue el internet, pero podemos entender que el fin del Estado es el bien común, que le corresponderá crear y mantener las condiciones necesarias para que desempeñe sus funciones al máximo. A veces el Estado no puede cumplir con todas y cada una de sus funciones y para ello decide apoyarse en las organizaciones privadas encargadas de realizar sus funciones. Sin embargo, no perderá el control y la autoridad sobre ello, pues estarán bajo su supervisión del mismo. También podemos concluir manifestando que el fin fundamental del Estado es el bien común, la búsqueda de la satisfacción de la mayoría y tratando de hacerlo mediante la existencia de derecho, que es un derecho que se considera legítimo, es decir, que sea aceptado por los gobernados. Es importante que se tome en cuenta que los fines del Estado siempre serán a favor de sus integrantes y en ningún momento podrán vulnerar sus derechos. Gracias. Gracias, Flor de María. Para el grupo, siendo un poquito críticos en este tema, ¿qué piensan del Estado guatemalteco? ¿Cumple sus fines? No los cumple. ¿Cómo y por qué? Podemos ver que no cumple los fines, principalmente en la salud, en la educación, en cómo manejan los fondos del Estado también. Ya. ¿Algún comentario más? Licenciada, buenas tardes. Pues yo creo que no los cumple porque, aunque esté escrito en la Constitución,
como bien decía, la realización del bien común, creo que hace falta muchos aspectos necesarios para que realmente se cumplan. Hay muchas cosas que están mal. El bien común es el bien de todos. La gran pregunta es que realmente estamos bien. ¿Y cuánto hace la organización que tenemos como sociedad en este país para lograrlo? La teoría es maravillosa cuando hablamos nosotros de tener en general que un Estado se organiza, o sea, una sociedad se organiza para el bien de todos. Sin embargo, todavía hay mucho para que realmente pues, la organización estatal cumpla. Y esto es en general. No solo es una institución o no solo es un organismo, sino que es toda la organización en su conjunto. Gracias al grupo número 5. Vamos a continuar con el siguiente grupo, por favor. No sé si podrían empezar a presentar, por favor, grupo 6. Voy. Licenciado. Sí. No, quería comentar algo acerca de lo que habíamos hablado, pero ya pusieron la presentación. Lo voy a comentar después de que ellos pasen. Ok, no hay problema. Gracias, licenciado. Muy bien, buenas tardes, estimado licenciado y apreciados compañeros. En esta oportunidad, el Grupo 6 tiene a su cargo la exposición acerca de la soberanía del Estado, tanto sus límites internos como sus límites externos. Pero para comprender más acerca de ello, debemos abocarnos a su etimología. La palabra soberanía proviene de la voz latina super omnia, que significa sobre todo o poder supremo, lo que nos hace comprender que el poder de la soberanía está sobre los demás poderes y no permite a otro superior. Ahora bien, soberanía se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder en sus representantes. Soberanía está estrechamente ligado a la palabra o término independencia, pues es un poder con competencia total. Este principio señala que la Constitución es el fundamento o la base principal del ordenamiento jurídico, por lo que no puede existir norma que esté por encima de esta. Conceptualmente, el término remite a la racionalización jurídica del poder político, dándonos a entender la transformación del poder de hecho en poder de derecho. Ahora, Norberto Bobbio resume que el concepto político-jurídico del término sirve para indicar el poder de mando en una última instancia en una sociedad política y, por consiguiente, para diferenciar a esta de otras asociaciones humanas, en cuya organización no existe tal poder supremo, exclusivo y no derivado. Así, la idea de poder supremo define la soberanía y su presencia es inherente a la aparición del Estado. Con las revoluciones burguesas, el concepto pasó de la idea de poder supremo del Estado a la del poder supremo de la voluntad general del pueblo o la nación. Entre las principales características que describen a la soberanía es que es única, absoluta, perpetua, indivisible e inalienable. Es única porque debe de mantener su unidad, ya que su multiplicidad o dualidad no permitirían su existencia. Es absoluta porque define a un poder originario que no depende de otros ni está limitado por las leyes.
Es perpetua porque su razón trasciende a las personas que ejercen el poder. No se acaba ni se deroga con el tiempo. Y es indivisible debido a que sus elementos y sus poderes no pueden ser detentados por un organismo o por una persona individual. Le pertenece a toda la nación, no solamente a una persona. Además, es inalienable ya que no se puede transmitir o ceder a favor de nadie. No es un objeto de negociación, no es un objeto de venta, algo que puede ser transferible o incluso enajenado. Y es imprescriptible, puesto que sus derechos o acciones no se pueden extinguir por el transcurso del tiempo sin ejercerlos. Ahora, en estas características también existen dos divisiones llamadas límites internos y límites externos. Buenas tardes. Pues los límites internos son los que se derivan de las relaciones entre gobernantes y gobernados. Estos son aquellos que sirven para definir el contenido mismo de un derecho, resultando intrínsecos a su propia definición. Los límites internos no son barreras del ejercicio de los derechos que cercan y reducen el espacio natural y original de estos, sino fronteras que delimitan de su mismo continuo. Es por lo tanto que es la capacidad que tiene un Estado para ejercer la autoridad dentro de su territorio, según lo establecido en la Constitución y en sus instituciones formales. Podemos ver y visualizar en nuestra Constitución, en un artículo 140 y en el artículo 141. Aquí podemos ver que en el artículo 141 dice que el Estado de Guatemala es un Estado libre, independiente, soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. En el artículo 141 dice que la soberanía radica en el pueblo, quien la delegue para su ejercicio en los organismos legislativos, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Los límites externos es la que un Estado ejerce en el ámbito internacional con otros Estados. Se expresa a través de la diplomacia y los tratados internacionales, y sus limitantes están reguladas por el derecho internacional. Consiste en un principio de las relaciones entre los Estados, principio que afirma la independencia del Estado respecto de otros Estados, y el deber de no injerencia de dichas potencias extranjeras en las cuestiones estatales internas. Ambas ideas basadas en la igualdad existente entre los estados. Tengo dos ejemplos. El ejemplo más claro es cuando una nación protege su territorio contra agresiones extranjeras. Al defenderse, está haciendo uso de su soberanía para impedir que otra nación tenga injerencia en su territorio. Otro ejemplo sería los tratados internacionales en los que cada estado asume una serie de compromisos jurídicos con otros pares. Esos tratados están enmarcados en el derecho internacional, pero no comprometen la autoridad que cada estado tiene sobre su territorio. Ahora, para ampliar más acerca del tema, vamos a ver un video. Prestemos mucha atención, por favor. Solo permítanos que no se está transmitiendo. No está presentándose el audio del video. A la hora de compartir, tenían que compartir sonido también. Sí, perdone, licenciado. ¿Estás viendo qué es? Y esto es, ¿qué es la soberanía? La soberanía es la autoridad más elevada en la cual reside el poder político y público de un pueblo, una nación o un estado.
sobre su territorio y sus habitantes. Es también la independencia de cualquier Estado para crear sus leyes y controlar sus recursos sin la coerción de otros Estados. La soberanía es una sola, pero se aplica en diferentes ámbitos. El ejercicio de la autoridad dentro de un Estado, la gestión de sus recursos y las relaciones diplomáticas son algunos ejemplos de cómo se aplica la soberanía. La soberanía popular es la autoridad ejercida por los ciudadanos que viven en un territorio determinado. Esta forma de soberanía implica el ejercicio de la voluntad individual, expresada a través del voto, con el que se toman decisiones de interés público y se eligen a los representantes del gobierno. La soberanía nacional es la autoridad que ejerce una nación ante los ciudadanos que la conforman y ante otras naciones. Se considera a una nación como un entramado de instituciones en los que el poder se ejerce en representación del pueblo, para representar la suma de las voluntades de sus ciudadanos. La soberanía política es la capacidad que tiene un Estado para ejercer la autoridad dentro de su territorio, según lo establecido en su Constitución y en sus instituciones formales. La organización del poder ejecutivo, legislativo y judicial y el Código Civil son expresiones de la soberanía interna de una nación para ejecutar acciones, ordenar leyes o tomar decisiones. A su vez, la soberanía política se refleja en otros ámbitos que tienen que ver con el manejo interno de los recursos de un Estado, como la soberanía alimentaria, la soberanía económica o la soberanía militar. Por último, tenemos a la soberanía externa. La soberanía externa es la que un Estado ejerce en el ámbito internacional con otros Estados. Se expresa a través de la diplomacia y de los tratados internacionales, y sus límites están regulados por el derecho internacional. Si eres una mente curiosa, suscríbete al canal y sigue viendo nuestros otros vídeos. Por lo tanto, a partir de ello podemos concluir que... Como la primera conclusión que tenemos sería, inciso A, la soberanía y su poder está sobre los demás poderes y no permite a otro superior. B, podemos comprender que soberanía se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio, cuya fuerza radica en el pueblo, quien la delega a representantes previamente seleccionados para que ejerzan por ello decisiones y voluntades. Inciso C, la soberanía cuenta con ciertas características que lo hacen ser lo que es. Sin estas características es poco probable que se trate de soberanía en su amplio entendimiento. Entre las principales características que describen a la soberanía es que es única, absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible. Además, cuenta con ciertos límites, los cuales son internos y externos. Entre ellos, el límite interno es la capacidad que tiene un Estado para ejercer la autoridad dentro de su territorio, según lo establecido en su Constitución e instituciones formales. Ejemplo claro de ello son las instituciones y leyes manejadas por cierto territorio. Y el límite externo, por el contrario, es el principio que afirma la independencia del Estado respecto a otros Estados y el deber de no injerencia de dichos individuos, instituciones o naciones extranjeras en las cuestiones estatales internas. Así concluye el grupo número 6. Agradecemos bastante su atención. Gracias. Gracias al grupo. Interesante, ya vi que tiene madera de ¿cómo le dicen? De moderador. Brezhnev. Brezhnev es nombre ruso. No, de origen ruso. Quizás lo interesante sería un poquito también comentar la parte de soberanía. Aunque teníamos pendiente un comentario de alguien ahí para el tema anterior, no sé quién era.
Se me fue el nombre. Compañero. Sí, solo era yo, licenciado, y quería mencionar que el tema anterior fue sobre el bienestar que puede dar el Estado, y me recordé acerca de lo que vimos de Estado, Gobierno y Sociedad, el capítulo 2, donde se mencionaba que se comprueba la gobernabilidad y la legitimidad del Estado en la capacidad de respuesta en las necesidades y demandas de la sociedad civil. Entonces, creo que el Estado no está proveyendo ese bienestar común en muchas áreas, y entonces su gobernabilidad y legitimidad se pone en muchas veces en tela de duda. Bueno, algunos dicen que en Guatemala somos un Estado fallido. No sé si hemos llegado a ese extremo, pero algunos lo creen así, que no ha funcionado este Estado en su organización, en el cumplimiento de sus fines, y tampoco le garantiza a la población el bienestar que debiera de garantizarle. Además, el tema de que no funcionen adecuadamente sus instituciones. Pero igual vamos a ir teniendo vamos a ir ampliando mucho de estos temas en el desarrollo de los demás grupos. Quizás con este segundo grupo, que es el grupo número 6, el tema soberanía también es objeto de mucha discusión. Voy con la pregunta directa para el grupo. Cuando hablamos de soberanía, ¿cómo consideramos o cómo vemos Guatemala? Tanto en el tema interno como externo. Pues Guatemala realmente utiliza la soberanía solo para apantallar, hablando desde mi punto de vista, porque si nos fijamos en muchas instituciones siempre hay una injerencia externa, tanto dentro del país como frente a otros estados. Por ejemplo, para no ir tan lejos, el gobierno siempre tiene injerencias de empresas, de empresarios. Y si nos vamos a investigar, estos empresarios, muchos ni siquiera son de aquí. Ahora, si también nos fijamos más allá de ello, hay países que mantienen cierto dominio sobre Guatemala. Un claro ejemplo de ello es Estados Unidos de América. Cuando Guatemala, por tomando un ejemplo, no quiso entrar en el tratado del tercer país seguro, pues Estados Unidos presionó y al final Guatemala cedió. Y siempre ha sido un tema de discusión, porque si nos abocamos nuevamente al ejemplo de lo extranjero, cuando estaba Iván Velázquez, se apeló bastante a de que Guatemala tenía que mantener soberanía sobre esto para que no tuviera injerencia en la justicia, cuando realmente lo único que querían era sacar a un instrumento de justicia, siendo la CICIG. Claro, y aquí combinamos también sobre los límites externos cuando hablamos del derecho internacional. Todos los pactos y acuerdos que de alguna manera empiezan a tener vigencia en nuestro país, tampoco es que venga y alguien los imponga a nuestro país. Cualquier acuerdo, cualquier pacto que se genere en los organismos internacionales tiene que pasar por el Congreso, que es el Congreso en donde el pueblo delega su soberanía para que apruebe dicho pacto o dicho acuerdo. Y en ese sentido, Guatemala pues los ha aprobado. Y también en ese sentido, si hablamos en el tema de lo que mencionaba Brezhnev, el tema CICIG era parte de un acuerdo que veníamos desde el proceso de la implementación de los acuerdos de paz y de la implementación primero estuvo la misión de Naciones Unidas para la Paz en Guatemala, luego pues todavía está el Alto Comisionado de Naciones Unidas en el tema de la paz, también estuvo incluso ACNUR, que era el Alto Comisionado para los Refugiados. También se logró entonces, a través de un acuerdo con Naciones Unidas, poder tener este apoyo para poder ordenar algunas cosas que no se habían logrado. Entonces no era realmente una injerencia a la soberanía, porque realmente hubo un acuerdo, hubo un pacto, por ejemplo, y que luego fue ratificado. Sin embargo, algunos lo ven como que puede ser injerencia a la soberanía. Ahora, es difícil cuando hablamos en el tema soberano, cuando hablamos de otros estados y cuando decimos si realmente somos libres y soberanos. Muchos cuestionan la celebración de la independencia de Guatemala, pues yo también la cuestiono,
hasta dónde somos libres, hasta dónde somos independientes y hasta dónde nosotros podemos ser autónomos y autogestionar nuestro propio desarrollo y lograr nuestro bien común como Estado guatemalteco. Pues ahí los dejo con la inquietud para que sigamos reflexionando acerca del tema del Estado, primero desde la perspectiva de bien común. Hoy hablamos desde el tema soberano, en el tema interno. Esta vez es difícil para un país en donde la democracia todavía no se ha consolidado. Estamos quizás un poco lejos todavía de construir un sistema democrático. El sistema se construye con mucha injerencia interna de muchas fuerzas y de muchos grupos, y entonces es difícil tener realmente un Estado democrático. Y entonces que eso después regrese en beneficio del pueblo, mucho más difícil todavía. Pero es bueno analizarlo, estudiarlo y verlo desde la perspectiva teórica y luego analizarlo de una manera muy, muy imparcial, muy clara y muy objetiva de nuestra realidad. Vamos con el siguiente grupo número 7. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Ay, perdón que va a escuchar unos gallos. No importa, ahí nos invita el caldito. Ahí le regalo uno si quiere. A nosotros nos corresponde hablar de las formas de Estado. Pero Ángeles, creo que... Ahí está. Ya. Las formas de Estado tienen un significado, una extensión de significado muy amplio, a lo que se refiere con gran amplitud de significado. Diversos autores especialistas en derecho político, bueno, o sea, esta definición es utilizada por diversos autores de derecho político para diferenciar la distribución espacial entre los órganos que componen un Estado o formas de Estado. El primer significado de formas de Estado hace referencia al grado de centralización con base territorial que existe en un Estado, que puede ser el Estado federal, el Estado unitario y el Estado confederado. Un segundo significado, otros autores utilizan el concepto de formas de Estado en su acepción de formas de gobierno, que serían el Estado democrático, el Estado totalitario, el Estado republicano y el Estado monárquico. Para un tercer significado hace referencia a los derechos del individuo y al desempeño del Estado en la gestión del orden social y del orden económico. En estas tenemos el Estado liberal, que fue creado en el siglo XIX ante el abuso de poder que tenía el rey. Este es un Estado constitucional, protector de los ciudadanos ante el abuso del poder. También tenemos el Estado social, que fue creado a mitad del siglo XX. Es un Estado demócrata y pluralista. El Estado es encargado de promover la libertad y la igualdad para facilitar la participación de los ciudadanos en la vida política, social, económica y cultural. También tenemos el Estado de bienestar, que fue creado en las 3 décadas del pensamiento keynesiano. Aquí el Estado tiene la responsabilidad de desarrollar una política económica para tener un crecimiento en el empleo y una política solidaria para tener el reparto justo del esfuerzo. El Estado, desde un punto de vista sociológico, se caracteriza por las siguientes características de su población, que sería su lengua, su raza, su religión, sus costumbres, historias y cultura.
Esto le otorga personalidad al Estado. También se constituyen 3 aspectos que diferencian al Estado de otros, que sería el aspecto sociológico o las características de su población, el aspecto geográfico o ubicación de territorio y el aspecto de estructura jurídica. Basándonos en los aspectos ya mencionados, se clasifica el Estado y se distinguen las formas de Estado y formas de gobierno. Muchas veces estas de manera incorrecta se confunden los dos términos, pero no son iguales. Cuando hablamos de formas de gobierno, nos referimos a cómo están conformados los órganos del Estado y sus poderes y la relación que hay entre ellos. Mientras que las formas de Estado, o sea, nos referimos a la estructura de este en su totalidad. Continuando con la historia, esta distinción entre formas de Estado y formas de gobierno es reciente. En la Edad Antigua y en la Edad Media, diversos autores estudiaban las formas de Estado como un conjunto de órganos. En realidad, nunca estudiaron en sí las formas de Estado, sino que las consideraciones fueron exclusivamente a las formas de gobierno, y de estas se hicieron clasificaciones. Heródoto, que fue un padre de la historiografía, en sus 9 libros de la historia hace referencia a 3 formas de Estado, que las clasificó en monarquía, en aristocracia y en democracia. Platón, que fue un filósofo griego, fundador de la Academia Atenas, en su obra La República nos describe 5 formas de gobierno, que sería la timocracia, que los únicos que participaban eran los ciudadanos que tenían determinado capital y propiedades. La oligarquía, que estaba a manos de pocas personas, generalmente de la misma clase social, pero eran privilegiados. La democracia, donde la soberanía la tiene el pueblo y ellos tienen el derecho de escoger a sus gobernantes. La tiranía, que es el régimen de poder absoluto, y la aristocracia, que el poder sobresalen sobre los que tienen, sobresalen los que tienen sabiduría y la experiencia en el mundo. También Aristóteles, que fue un filósofo considerado con Platón, los padres de la filosofía. Él se sirvió del método inductivo para determinar sus postulados en materia política y examinó 158 constituciones de estados griegos para determinar su clasificación. Él clasificó en monarquía, que quiere decir monos, que significa uno, que el poder, lo tiene un solo individuo, que es el titular de la soberanía. También consideró la aristocracia, que es el poder que se ejercía por un grupo de individuos. Y la democracia o politeia, que no se trataba ni de uno ni de un grupo de hombres en especial, sino que eran un conjunto de ellos. Aristóteles consideró la forma de gobierno más conveniente la democracia, pero no obstante, consideró puras y perfectas a todas las que encaminaban a recibir el bien de la comunidad. Pero también Aristóteles tomó en cuenta que la forma de gobierno puede corromperse y no obtener el bien. Entonces él hizo una clasificación y clasificó la monarquía en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en oclocracia o demagogia. Aristóteles consideró la democracia en oclocracia o demagogia, la quiso considerar así por aquellos políticos que engañaban a sus pueblos. También Hermann Heller, que fue un jurista y politólogo, en su teoría del Estado nos indica que la manera de cómo se distribuye el poder del Estado determina la forma del mismo. Esto quiere decir que todo va a depender de cómo se distribuye el poder en el Estado para determinar la forma de su gobierno.
Por ejemplo, Guatemala, pues sabemos que es un país demócrata. Y es demócrata porque la soberanía y el derecho de escoger a sus gobernantes está en el pueblo. Y como también tenemos otro ejemplo de los países dictatoriales, o sea, que la soberanía, o sea, solo la tiene el que gobierna el país, como por ejemplo sería Nicaragua, Cuba y Venezuela, que tienen un gobierno dictatorial. El mismo Heller considera que existen dos formas fundamentales de Estado, que sería la autocracia, como les acabo de decir, que es el poder que tiene un solo individuo. Y él las denominó en monarquía absoluta y en dictadura. Y la otra que sería la democracia. Continuando con el tema, seguiré con el criterio político. Voy a comenzar definiendo qué es la política. La política es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. El criterio político, apoyándose de George Bardell, indica que debe tomarse en cuenta la idea de derecho que representa y sirve de impulso al poder del Estado. Esto implica adoptar alguna filosofía política y desde ese ángulo político se establecen estados de corte liberal, socialistas, corporativos y teocráticos, en los que la naturaleza y los fines del Estado se fijan políticamente. La filosofía política es una rama que estudia cuestiones fundamentales acerca del gobierno, la política, la justicia y la libertad, los derechos y la aplicación de un código legal por la autoridad. Teoría del Estado es una de las ciencias que en conjunto constituyen la enciclopedia política. Es una de las ramas de la ciencia política en sentido amplio. Teoría del Estado y ciencia política. Según anota Helman Heller, se creía posible una línea divisoria entre la política como ciencia práctica de valoración y la teoría de Estado como ciencia teórica y no valorativa. Pero este autor no comparte tal creencia, ya que las fronteras entre una y otra son imprecisas. Ahora, otra forma del Estado es el criterio jurídico. El criterio jurídico hace referencia o se produce al tomar en cuenta la estructura interna del poder. En este criterio debemos hablar sobre la clasificación tradicional de los estados como simples y compuestos. Para entender un poco más de los estados simples y compuestos, voy a dar una pequeña definición de ellos. Y el estado simple o unitario es donde la soberanía se ejerce directamente sobre la sociedad en un solo territorio. En este estado solo existe un parlamento o un congreso, una Corte Suprema de Justicia como máximo tribunal de justicia ordinaria. Para entender también el Estado unitario en la actualidad podría definirse como la forma de organización estatal donde las autoridades centrales poseen poderes reforzados. En la mayoría de los países como Europa, África y Asia ya ha sido adoptado el Estado simple. Y uno de los ejemplos podría ser Francia, que empezó el Estado simple desde la época napoleónica. Pero también es importante aclarar que no es fácil encontrar un Estado simple donde sea bien organizado y bien organizado. El Estado compuesto se llama así porque su soberanía no se ejerce de manera uniforme sobre el territorio, sino que está fraccionado entre diversos y gozan autonomía casi absoluta para el manejo de sus asuntos. Esta forma de Estado tiene varias modalidades. Está el Estado de Unión Personal, el Estado de Unión Real, la Confederación de Estados y el Estado Federal. El Estado de Unión Personal consiste en la reunión bajo el poder de un mismo soberano. El Estado de Unión Real es la forma donde el Estado consiste en la reunión no solo de un soberano, sino también de las constituciones de los estados. El Estado de la Confederación de Estados consiste en la unión de los miembros donde están sometidos a un poder único, pero todos conservan su propia autonomía. Y el Estado Federal es una asociación de estados en el cual los miembros están sometidos a un poder único, pero no conservan propia autonomía.
Entonces podemos llegar a la conclusión de que la diferencia entre estos dos estados es que el estado simple se compone de un ente central y que el estado compuesto se compone de una pluralidad de entes autónomos. Entre nuestras conclusiones tenemos que en el Estado se distinguen las formas de gobierno y las formas de Estado, siendo el Estado la sociedad humana que se establece en el territorio que le corresponde, que es estructurada y regida por un orden jurídico que es creado por un poder soberano para obtener el bien público temporal, formando una institución de carácter moral y jurídica. Acá también se entiende que el gobierno es uno de los elementos del Estado. Esta distinción se ha hecho recientemente, ya que en la antigüedad y en la Edad Media los autores estudiaban el Estado como un conjunto de órganos y no las formas de Estado. Las formas de gobierno fueron estudiadas por Heródoto, Platón y Aristóteles. La forma de Estado es la organización que establece entre sus tres elementos constitutivos, que son el territorio, la población y el poder. Se califican dos criterios para poder determinar la forma de Estado, que son el criterio político y el criterio jurídico. En el criterio político se toma la idea de derecho, ya que este representa e impulsa el poder del Estado, y también se habla de clasificación como el Estado liberal y socialista y corporativo o teocrático. En el criterio jurídico es básicamente la estructura del Estado, en el que se clasifican el Estado como simples unitarios y estados compuestos. Gracias. Bueno, gracias al grupo número 7. Ahora, déjenme hacerles un comentario. Ustedes hicieron una presentación y me incluyeron 2 unidades del curso. Bueno, no completamente, pero había una separación de temas y creo que abarcaron otros temas. Pero vamos a ver, el siguiente grupo, el grupo número 8, yo sé que nos van a reiterar algunas cosas, pero creo que... Ok, licenciado, ahorita vamos. Licenciado, disculpe, antes de que pase el grupo 8, ¿podría hablar una situación con usted? Claro, claro. Buenas tardes, disculpe la interrupción. Soy la coordinadora del grupo 9. Fíjese que nosotros, pues, tanteamos que sí nos tocaría pasar hoy, ¿verdad? Pero fíjese que una de nuestras compañeras tuvo un percance y tiene a su mamá en el hospital. Entonces nos dice que ella todavía está allá y ella le toca exponer 2 de los temas. Entonces no sé si usted sería tan amable de corrernos la fecha para el siguiente periodo de clases. Nosotras estamos listas y todo, solo que esta compañera nos avisó eso. Incluso tenemos pruebas para que usted las pueda ver y pueda comprobar que lo que les estamos diciendo sí es verdad. Entonces, no sé si usted nos haría el favor de corrernos la fecha. Ok, bueno, veamos cuánto nos lleva esta otra presentación y hablaremos al cierre. Ok, muchas gracias y disculpe. No tenga pena. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 8 y vamos a hablar acerca del tema de Estado unitario. Vamos a iniciar haciendo una breve recapitulación en cuanto a lo que es el Estado. Ya lo hemos estado viendo a través de las demás exposiciones, que el Estado es una organización política, económica y social, pero también es coercitiva. Posee un orden jurídico y también tiene como finalidad el bien común.
Posee también los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. El Estado tiene elementos fundamentales, tiene varios elementos, pero dentro de esos elementos nosotros vamos a nombrar 3 que son muy importantes, lo que es el territorio, la población y el poder. ¿Por qué los estamos mencionando? Debido a que el Estado unitario se enfoca en estos 3 elementos y de alguna forma los va interrelacionando. El Estado ha sufrido muchos cambios a través de la historia y como ya lo mencionaron los compañeros de la anterior exposición, viene clasificándose de formas diferentes y tenemos el carácter jurídico y el carácter político. Dentro del carácter jurídico, ya lo mencionaron los compañeros también, acerca del Estado unitario, el Estado federal y el Estado regional. Sin embargo, pues nosotros nos estamos enfocando en lo que es el Estado unitario y estamos observando que el Estado unitario posee, en primer lugar, un solo centro de autoridad, un poder concentrado en la capital del país donde éste se ejerce. Extiende su poder en todo su territorio, como ya se ha mencionado con anterioridad. Y generalmente los países están divididos por regiones y tienen diferentes nombres, ¿verdad? En algunos casos se llaman provincias, departamentos, municipios, como lo que es aquí en Guatemala. Pero a diferencia de los estados federales, los estados unitarios no tienen autonomía total dentro de estas injerencias. Y se clasifica también el Estado unitario como centralizado y descentralizado, que lo veremos más adelante. En el siglo XVIII al siglo XX fue predominante el Estado unitario. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, esto ha cambiado bastante debido a muchas influencias que han venido de acuerdo a los otros tipos de Estado y también de acuerdo a la rigidez, principalmente en la centralización del poder legislativo. En la actualidad, la flexibilidad ha comenzado a reconocerse a través de los intereses de la comunidad local y como lo vemos en cuanto a los límites territoriales, también se ha podido ir observando que el Estado unitario ya no es totalmente puro como lo era en épocas anteriores, sino que ahora viene siendo descentralizado en áreas de administración y áreas políticas. Dejo el tiempo para mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, yo les voy a explicar los tipos de Estado unitario, los que serían el Estado unitario simple o centralizado y el Estado unitario descentralizado. Cuando hablamos del Estado unitario simple o centralizado nos referimos a la forma más pura del Estado unitario. Supone la centralización total del poder político como del administrativo. En este tipo de Estado unitario, todas las funciones y atribuciones que pueda tener un país se encuentran en un mismo núcleo. Ahora bien, el Estado unitario descentralizado es un Estado cuyo poder de decisión se encuentra en el gobierno central. Este tipo de Estado unitario se da cuando las instituciones del Estado poseen personalidad jurídica y un patrimonio propio. Para poder diferenciarlo de una forma más sencilla, la descentralización o descentralización administrativa es el proceso de dispersar funciones, poderes, personas o cosas fuera de su ubicación actual o en este caso fuera de la autoridad central. En Guatemala se utiliza un Estado unitario descentralizado, ya que desde el organismo ejecutivo se traslada a las demás municipalidades e instituciones del Estado el poder de toma de decisión, las funciones, la titularidad de competencia, los recursos de financiamiento, entre otros. El Estado unitario también posee una serie de características y una de ellas es el poseer un solo poder político. Esto es un tipo de modelo o Estado en donde los poderes se concentran en la capital, es decir, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Esto quiere decir que los departamentos, municipios, provincias y así como otras dependencias se encuentran bajo el poder de la autoridad central, lo que sería el gobierno central. Esto quiere decir que el poder político se encuentra en el gobierno central y el organismo ejecutivo, legislativo y judicial pertenecen a la misma unidad política. Ahora bien, como ya antes mencionado los tres poderes, estos también forman parte de las características de un Estado unitario, siendo así el poseer un único poder legislativo, un único poder judicial y un único poder ejecutivo. Todo esto porque, así como el organismo ejecutivo, el legislativo y el judicial también se encuentran centralizados. Por lo tanto, todas las leyes emitidas están vigentes en el país, lo que quiere decir que no hay posibilidad alguna de que en alguna otra parte del territorio se promulguen otras por su cuenta. Y por último, pero no menos importante, el Estado unitario, otra característica, es que posee una sola constitución política. Así como el resto de las leyes emitidas, el Estado unitario posee una sola constitución que se aplica para todo el país. Esto supone que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y obligaciones, sin que en alguna otra parte del territorio se promulgue otras distintas, como ya se había explicado en cuestión de las leyes. La soberanía ya se encuentra en esta Constitución, señalando que reside en el conjunto del Estado. A continuación, mi compañero va a explicarles una serie de ventajas y desventajas, así como también nombrar algunos países que utilizan el Estado unitario. Pues bien, el Estado unitario es corrupto desde su nacimiento. Esta frase la dijo Eugenio de Justos, un gran filósofo que mencionaba esta frase creyendo así que es en sí la filosofía del Estado unitario, y pasaremos a analizar de una forma muy generalizada a través de ventajas y una serie de desventajas la injerencia de esta frase. Tenemos entre las ventajas del Estado unitario la fácil aprobación de normas jurídicas. Esto se debe a que la aprobación se rige a un solo ente, el cual pues no se subordina ante otros. También tenemos otra ventaja, que es el menor costo político. Al referirnos al menor costo político nos referimos a la posibilidad que tiene el Estado unitario de equilibrar el presupuesto nacional. También tiene la posibilidad de aumentar los recursos de inmediato al momento que se vayan a requerir. Tenemos también como ventaja la igualdad del territorio. La igualdad en el territorio nos referimos a que dentro de todo el territorio el Estado unitario tiene la jurisdicción plena por ser un solo Estado y pues no subordinarse ante otros entes. Esta es una forma muy simple de gobierno que a simple vista la podemos concluir de que es un solo ente pues, y que rige a toda una población dentro de un territorio. También se reproduce con facilidad. Al momento de decir que se reproduce con facilidad, nos estamos refiriendo a que pues tienen la capacidad de colocar satélites locales, por decirlo así, o gobiernos locales donde pueden manejar mejor la gestión del país. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, yo vivo en un pueblo y cuando dentro de una zona pues se va creciendo la población, pues se llega a un punto donde esta población necesita un ente que lo dirija. Y pues al ente lo podemos llamar COCODES o gestiones administrativas o consejos administrativos, los cuales representan ante ya sea la municipalidad ante gobernación ante el presidente, ante los órganos jurisdiccionales. También podemos ver como ventaja que tenemos que fomentan los gobiernos pequeños. Ya lo mencionábamos, que al momento de que ya sea un grupo de personas, una población pequeña vaya creciendo, este tipo de gobierno es el ideal para fomentar el proceso de su creación. El gobierno receptivo, refiriéndonos al gobierno receptivo, nos referimos a que este tipo de gobierno tiene la facilidad al momento de dar soluciones o de emitir respuestas a la población. Asimismo, pues podemos mencionar, analizando una serie de desventajas ya en la aplicación del Estado unitario, podemos mencionar una desventaja, que el gobierno unitario es esencialmente una oligarquía. ¿Por qué se menciona esto? Porque al momento de ejercer el Estado unitario,
pues nos damos cuenta que el poder se da en un puñado de individuos, que este puñado de individuos tienen un líder específico, un presidente, un primer ministro, el cual dirige al Estado unitario. Y al final del día, pues la gente tiene poca influencia dentro de la sociedad. Ya mencionábamos también que el poder se otorga a muy pocas personas y estas personas pueden llegar a tomarse, a creerse dioses dentro de la sociedad y pues tienen la posibilidad de manipular al país. Varios estados manejan este tipo de gobierno. Podemos mencionar a Colombia, a Honduras, a Costa Rica, a Guatemala, Paraguay, Chile, Irán, entre otros países, pero enfoquémonos principalmente en Guatemala, que es lo que a nosotros nos interesa. El estado de Guatemala, como ya lo veíamos anteriormente, maneja un estado unitario descentralizado. Esto lo podemos ver ampliamente en la ley, en el artículo 141 de nuestra Constitución, que nos habla acerca de la división de poderes, que el gobierno que se divide en el gobierno legislativo, ejecutivo y judicial, estos organismos no se subordinan entre sí, pues es la forma de gobierno que se está manejando. De igual manera, dentro del país nos dividimos en regiones, las regiones en departamentos, los departamentos en municipios, municipios en aldeas, y así se va creando una red donde se organizan los procesos dentro del Estado. Podemos ver tal organización en el artículo 224 que nos habla acerca de la división administrativa. Pero si nos ponemos a analizar en sí el Estado de Guatemala, que sí maneja en realidad un Estado unitario, viendo las ventajas que habíamos visto anteriormente, en realidad el Estado unitario en Guatemala no se da. Se da pues la oligarquía aquí en Guatemala, que los que tienen el poder pues se creen los dioses y creen que teniendo el poder pueden hacer y deshacer con el país lo que se le dé la gana. Y aquí entraría tan eficientemente la frase de Eugenio de Justos al momento de decir que el Estado unitario es corrupto desde su nacimiento, porque al momento de concentrarse un poder en un puño de personas, en pocas personas, estas personas tienen la facilidad de manipular ante normas. Pues nosotros hemos visto las realidades aquí en Guatemala, pues hemos visto los procesos que pueden llegar a ser tardados, pueden tardar años. Uno puede llegar a una municipalidad a pedir a solicitar algún proceso y pues nos da trabas, y eso que puede ser una municipalidad que en teoría debería ser un ente pues accesible, y así podemos mencionar y dar ejemplos entre otras instituciones del gobierno, y vamos a lo mismo, que no nos da una fácil recepción de respuestas. Y pues bien, este es un punto que es muy grande y es muy quizá difícil de analizar en ocasiones, pero en realidad, en teoría, Guatemala maneja un Estado unitario. A continuación pasaremos a ver las conclusiones que respectan al tema. Conclusión número 1. El Estado unitario puede clasificarse en centralizado y descentralizado, aunque también existen otras formas de gobierno, menos puras como lo son los estados unitarios que presentan cierta descentralización administrativa al delegar algunas atribuciones a diferentes órganos. También existen los estados unitarios que ha sido combinado con el fin de gestionar los recursos de forma eficientemente, los cuales ayudan a mantener la cooperación con el gobierno y los ciudadanos. La segunda conclusión: al poseer la concentración del poder judicial, ejecutivo, legislativo en un Estado unitario, el gasto público se reduce debido a que la cantidad de políticos involucrados en el funcionamiento del mismo es menor que en un Estado descentralizado, donde existen los gobiernos regionales, de leyes y políticas, puesto que todo el territorio es normado por la misma legislación. La tercera conclusión
es en un Estado unitario centralizado, las políticas implementadas pueden llegar a ser ineficientes y verse perjudicados los ciudadanos al momento de dar respuesta a los problemas que poseen, debido a que la concentración del poder provoca que las resoluciones sean tomadas muy lejos del núcleo del conflicto, provocando resultados demorados o poco ágiles. Así concluye el grupo número 8. Muchas gracias, licenciado, por su atención y compañeros. No, gracias al grupo 8. Los felicito porque realmente abundaron bastante en un tema muy, muy puntual. La compañera del siguiente grupo pues hablaba de que tenían un problema de salud, alguien, pues de salud de un familiar, no sé si la mamá creo que dijo. Y es lo que inmediatamente tendríamos que ver, porque de un estado unitario pasaríamos a un estado compuesto. Son los estados federados. Aquí sería interesante conocer el modelo estadounidense, cómo funciona, o incluso compararlo con el modelo mexicano. Y yo creo que va a ser interesante escuchar esa presentación. En vista de que ellos están pidiendo que lo traslademos, creo que avanzamos con 4 presentaciones. Vamos a correr. No puedo yo saltarme al siguiente grupo porque quizás nos desconectaríamos un poco de esta lógica que se viene trabajando en esta unidad, porque ese sería el último tema de la unidad, hablar de los estados compuestos. Y quizás por ahí vamos a ir comparando ya a partir de que en Guatemala tenemos un estado unitario. A veces es un poco también cuestionable, se dice descentralizado, tenemos una ley de descentralización, tenemos aquellas leyes que en tiempo de Alfonso Portillo se aprobaron en el Congreso, que se le llamaron las leyes de participación, se creó un sistema de consejos de desarrollo y el Código Municipal, tratando de fortalecer mucho la gestión local y claro, también fortalecer la autonomía municipal. Sin embargo, todavía hoy vemos que la realidad de descentralización todavía está en proceso. Hacen falta muchas cosas para garantizar una verdadera descentralización y muchas cosas todavía dependen del gobierno central. Muchas cosas todavía, si usted quiere jubilarse y está en un municipio, difícilmente lo logra porque tiene que ir precisamente a la capital para lograr todo un proceso. Algunas cosas se han descentralizado, no todo. Entonces, por ahí es que pasamos o estamos en un proceso en vías de lograr una verdadera descentralización. No sé cuánto tiempo nos lleve. Habría que hacer una valoración cuánto hemos avanzado en esos procesos y claro, a veces conviene para algunos intereses el centralizar el poder y para otros, pues, para el pueblo especialmente sería mucho más adecuado tener mayor descentralización. No digamos en los temas de recursos, en el tema de decisión de proyectos. Hay muchas cosas que todavía no se han consolidado como la priorización que debe hacer el pueblo para gestionar su propio desarrollo. Bueno, vamos a dejarlo por aquí y los veo entonces el lunes, por favor, el siguiente grupo. Ahí les encargo ahí que preparen algo del análisis del Estado estadounidense y del Estado mexicano, no sé, para ver un poco y el contraste con nuestro Estado unitario y cómo funcionan los estados compuestos. Lick, una pregunta entonces, el miércoles no hay clase, ¿verdad? No son las elecciones. Tienen que estar pendientes de eso. Creo que hasta yo tengo que estar pendiente de eso. Muy bien, Lick. El lunes lo veo. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.